Dicen que los reflejos solo muestran lo que está frente a ti, pero aquella noche descubrí que no siempre es así. Nunca me gustaron los viajes largos, pero ese jueves no tuve opción. Tenía que regresar a mi ciudad, después de una reunión de trabajo en una ciudad vecina. Era tarde, pasadas las 11, y el único autobús que salía esa noche era de una empresa que jamás había escuchado. El conductor, un hombre mayor con la mirada cansada, me aseguró que llegaría antes del amanecer. Así que no lo pensé demasiado y solo quería volver a casa. El autobús estaba casi vacío. El aire olía a ese desinfectante barato que usan en los baños públicos. Las luces parpadeaban de forma irregular, como si el sistema eléctrico estuviera a punto de fallar. Me senté a la mitad del autobús, junto a la ventana. Afuera, la lluvia caía con fuerza, distorsionando los destellos de los postes que iluminaban la terminal. Cuando por fin arrancamos, cerré los ojos intentando dormir un poco. No sé cuánto tiempo pasó, pero el autobús se detuvo de pronto en medio de la carretera. Al abrir los ojos, noté que no había casas, ni tiendas, ni señales de vida alrededor. Solo un viejo cartel oxidado y un pequeño refugio de concreto cubierto de musgo. El conductor bajó la velocidad, abrió la puerta y sin decir nada dejó subir a una persona. No logré ver bien su rostro, solo que llevaba una chaqueta oscura empapada y una gorra que ocultaba su cabeza. Caminó lentamente por el pasillo hasta sentarse unas filas detrás de mí. No le di importancia, pensé que era otro viajero nocturno más. Pero minutos después, comencé a notar algo raro. En el reflejo de la ventana, podía ver los asientos vacíos y los rostros dormidos de los pocos pasajeros. Sin embargo, aquel hombre no aparecía reflejado en el cristal. Me moví un poco de ángulo para ajustar la vista, convencido de que era un simple juego de luces, pero nada cambió. El corazón comenzó a latirme con fuerza. Sentí esa punzada en el estómago que aparece cuando algo dentro de ti sabe que algo no está bien. Decidí voltear para confirmar que ahí seguía. Y sí lo estaba. Quieto, inmóvil, ni siquiera parecía respirar. Su cabeza estaba levemente ladeada hacia el pasillo, y me pareció por un segundo que sus manos colgaban demasiado rígidas, como si no tuviera articulaciones. Intenté mirar hacia otro lado, concentrarme en la oscuridad del camino, pero cuanto más trataba de ignorarlo, más presente se hacía su figura. Había algo pesado en el aire, algo denso, como si el autobús entero se hubiera llenado de una energía diferente. La lluvia afuera se detuvo de golpe, y el silencio que siguió fue tan absoluto que pude escuchar el zumbido de las luces del autobús. Entonces, la voz del conductor rompió la calma, anunciando una breve parada para descansar. Encendió las luces del pasillo y ahí fue cuando todo se volvió raro. Miré hacia atrás y el asiento donde aquel hombre debía estar estaba vacío, pero su sombra seguía reflejada en la ventana, una silueta borrosa, quieta, inclinada hacia adelante, como si aún estuviera ahí observándome. Sentí un frío recorrerme la espalda. No quise moverme, solo apreté los puños sobre mis rodillas y me obligué a mirar al frente. Nadie más parecía notar nada extraño. Un par de pasajeros bajaron para fumar, otro iba al baño y yo seguía viendo ese reflejo imposible. Cuando las luces se apagaron de nuevo y el autobús continuó su marcha, juraría que el asiento a mi lado se hundió ligeramente, como si alguien invisible se hubiera sentado ahí. No me atreví a voltear, no quise comprobarlo, pero podía sentirlo ahí, respirando despacio, como si acompañara el ritmo del motor. El viaje continuó en silencio. Afuera, el paisaje era una secuencia interminable de árboles que parecían moverse con vida propia,
A veces miraba por la ventana, buscando señales de civilización, pero solo encontraba neblina y curvas sin fin. Intenté distraerme con el teléfono, pero no había señal. La batería, por alguna razón, se descargó más rápido de lo habitual. Fue entonces cuando escuché el sonido, un roce suave, justo detrás de mí, como uñas arrastrándose por el asiento. Giré de golpe, pero no había nadie. Solo el pasillo vacío, iluminado por las luces débiles del techo. Sin embargo, el sonido continuó. Venía de algún lugar imposible de ubicar. Era irregular, como si alguien estuviera rascando desde dentro del autobús, no desde afuera. Me incliné un poco hacia el pasillo y sentí un aire helado pasar junto a mí. Un soplo tan real que erizó todos los vellos de mis brazos. En ese instante, el conductor bajó la velocidad y el motor comenzó a fallar. El vehículo se detuvo por completo a la orilla de la carretera. Las luces parpadearon un par de veces antes de apagarse del todo. Nos quedamos a oscuras, a la mitad de la carretera. Algunos pasajeros comenzaron a murmurar, pero yo apenas respiraba. Y en medio de toda la oscuridad, escuché una respiración justo a mi lado, lenta, humana, demasiado cerca. No podía moverme. Después, el conductor encendió una linterna y dijo que revisaría el motor. El haz de luz recorrió el pasillo y durante un segundo vi algo reflejarse en los vidrios laterales. La figura del hombre de la chaqueta negra, sentado otra vez, justo donde se había sentado antes. Pero esta vez, su cabeza estaba inclinada hacia adelante, como si durmiera, y sus manos colgaban sin fuerza. No sé cuánto tiempo pasó antes de que el motor volviera a funcionar, pero cuando el autobús arrancó, el asiento volvió a estar vacío, y sin embargo, el reflejo seguía ahí. El resto del camino fue una mezcla de miedo y cansancio. Intentaba convencerme de que todo lo que había pasado podía explicarse. El reflejo, el olor, los ruidos, o tal vez estaba medio dormido, o mi mente me jugaba una mala pasada. Pero había algo en el ambiente, una sensación densa, como si el aire del autobús se hubiera vuelto pesado. Los demás pasajeros dormían, algunos con la cabeza apoyada en el vidrio, otros inclinados sobre sus asientos. Nadie parecía notar nada fuera de lo común, y aún así, yo sabía que no estaba solo. No me atreví a mirar atrás, pero podía sentirlo. Esa presencia quieta, silenciosa, como una sombra que se pega a la tuya y camina al mismo ritmo. Afuera, la neblina cubría todo. La carretera ya no parecía real, sino un corredor interminable que se abría paso entre figuras oscuras de árboles torcidos. Por momentos, creí ver siluetas a los costados del camino. Personas paradas en fila, inmóviles, mirando cómo pasábamos. Pero cada vez que intentaba enfocar, desaparecían. El conductor seguía adelante, sin decir una palabra. De vez en cuando lo veía mirar en el espejo retrovisor, como si también sintiera algo detrás. En una de esas, sus ojos se cruzaron con los míos a través del reflejo, y juro que vi el miedo en su rostro, el mismo miedo que me helaba la sangre. No sé cuánto tiempo pasó, hasta que el autobús llegó a otra parada, un pequeño pueblo, una estación vieja y casi abandonada. Las luces del lugar parpadeaban y no había nadie esperando. El conductor se levantó y avisó que era una pausa de 15 minutos. La mayoría de los pasajeros siguió dormida, pero yo necesitaba salir. El aire dentro del autobús se sentía irrespirable, como si todo el oxígeno hubiera sido reemplazado por algo invisible y frío. Al bajar, la brisa de la madrugada me golpeó el rostro. Me alejé unos metros
y miré el vehículo. Las luces interiores seguían encendidas, pero por alguna razón no podía distinguir bien a las personas dentro. Sus formas parecían distorsionadas, como si una niebla espesa llenara el interior. Y entonces, entre los asientos, vi algo moverse. Una sombra caminaba lentamente por el pasillo, sin hacer ruido hasta llegar a mi asiento. Se detuvo ahí y pude verla claramente. Era el hombre de la chaqueta oscura, de pie, mirando hacia la ventana. Pero lo que me hizo retroceder fue notar que, desde afuera, sí podía ver su rostro reflejado en el vidrio. Y no era un rostro humano. Era como si la piel estuviera carbonizada, los ojos hundidos y la boca torcida en una mueca imposible. El pánico me paralizó. El reflejo giró su cabeza hacia mí. Y aunque sabía que era imposible, sentí que me miraba directo, incluso a través del vidrio. Una sonrisa se dibujó en aquel rostro. En ese momento, el conductor regresó, prendió el motor y tocó el claxon. Los pocos pasajeros que quedaban afuera subieron rápidamente. Yo me quedé inmóvil, dudando si hacerlo o no, pero el conductor me llamó desde la puerta con un gesto. No quería quedarme solo en ese pueblo abandonado, así que me subí de nuevo. El aire dentro del autobús era aún más pesado que antes. El olor a óxido y humedad era insoportable. Cuando pasé junto a mi asiento, sentí un frío que me atravesó los huesos. No quise mirar, pero algo me obligó a hacerlo. En el reflejo del vidrio, la figura del hombre seguía ahí, sentada. Solo que ahora, donde deberían estar sus ojos, había dos huecos completamente negros que parecían absorber la luz. Me moví a otro asiento más adelante intentando no mirar atrás. El autobús retomó el camino y durante un buen rato no pasó nada. Hasta que en una curva cerrada, el vehículo se estremeció. El conductor frenó bruscamente, las luces parpadearon una vez más y cuando se estabilizaron, noté que algo había cambiado. Había un nuevo pasajero sentado a mi lado. No me atreví a girar, pero lo vi en el reflejo. Era él. La misma figura, la misma chaqueta empapada, solo que ahora tenía la cabeza inclinada hacia mí, demasiado cerca, como si quisiera susurrarme algo. El miedo me paralizó por completo. Quise gritar, pero no pude. Y en ese instante sentí como el autobús volvía a acelerar, más rápido, más fuerte, como si el conductor no pudiera detenerlo. Los otros pasajeros comenzaron a moverse, confundidos, pero el vehículo ya iba fuera de control. A través de la ventana alcancé a ver una curva cerrada, la misma donde siempre ocurren accidentes. Y entonces pasó. El impacto fue brutal. Todo se volvió oscuridad y silencio. No sé cuánto tiempo pasó hasta que abrí los ojos. El autobús estaba destrozado. El parabrisas hecho añicos. Y el silencio, ese silencio profundo que solo queda después de un desastre. Intenté levantarme, pero el cuerpo no me respondía. La niebla cubría todo, incluso el interior del autobús. Y en medio de ella lo vi. El hombre de la chaqueta negra, de pie, observándome. Su rostro ya no parecía humano, sino una máscara sin expresión. Caminó lentamente hacia mí hasta quedar a unos centímetros. A lo lejos se escuchaban las sirenas de las ambulancias acercándose. Venían a auxiliarnos. Nos ayudaron a todos los pasajeros, nos dieron todos los primeros auxilios y fuimos trasladados al hospital. Yo solo tuve unos golpes, nada grave, pero desde esa experiencia evito lo más que puedo viajar de noche, porque siempre me quedo pensando que puedo volverme a topar a ese hombre de chaqueta negra que me miraba fijamente.
Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ame el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.